Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales Zapandí o noveno año, cuarta etapa. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de los videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la pregunta 34. Lea el siguiente texto. Fue un movimiento de carácter intelectual desarrollado en la sociedad europea del siglo XVIII. En su seno convivieron figuras, instituciones, corrientes doctrinales y políticas muy diferentes, aunque con una constante común, la creencia en la capacidad de la razón, el uso de la razón. Este movimiento trató de explicar el mundo en oposición al fanatismo religioso y la ignorancia. Esta época se conoce como el siglo de las luces, pues la luz de la razón era la que se proyectaba sobre las sombras de la tierra. El texto anterior explica la importancia de la ilustración como un movimiento que impulsaba la música como medio de crítica y denuncia social exclusivamente. No, estas palabras cuando vienen exclusivamente no correspondería porque no aplica además para lo que se describe en el texto y no sería la respuesta idónea. Vamos a leer la B. Buscaba cambiar los sistemas políticos monárquicos por los sistemas parlamentarios. Sí, podría ser, pero bueno, iba en contra de la monarquía, de los privilegios de las clases como el clero, la nobleza, pero no necesariamente es lo que se describe en el texto. Puede haber otra respuesta mejor que describa esto del texto. Se aleja de los mitos para buscar el conocimiento racional. Vean que esto sí, vean que al final en el texto se indica, se proyectaba sobre las sombras de la tierra, usar la razón y no ese fanatismo religioso del clero, de la nobleza. Entonces parece ser la opción C la correcta. Promovía exclusivamente la pintura y el dibujo. Cuando hablamos, recordemos, esta palabra exclusivamente quiere decir solamente eso, entonces casi siempre esas opciones se descartan. La pintura y el dibujo para representar las situaciones cotidianas, tampoco. La opción C sí es la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 35. Lea el siguiente esquema. Influencia de la Ilustración en la Revolución Francesa. Promovió la desaparición del antiguo régimen donde predominaban las diferencias sociales. Y viene un espacio. ¿Cuál opción completa correctamente? Creó conciencia social en la lucha a favor de las desigualdades. Bueno, más allá de las desigualdades, la Ilustración sí iba en contra de la nobleza, del clero, de los privilegios de esas clases, pero no necesariamente las desigualdades. Luchó por la desaparición del ejercicio de la servidumbre entre la nobleza. Bueno, la nobleza no practicaba la servidumbre, entonces no aplica. Originó las ideas para las reivindicaciones sociales como la libertad. Sí, un lema de la Ilustración y de la Revolución Francesa específicamente fue la libertad, la fraternidad, fue parte del lema, el uso de la razón, etcétera. Entonces, sí correspondería a la opción C. Incentivó una sociedad estamental dividida entre nobleza, clero y pueblo. No, más bien iba en contra, la Revolución Francesa iba en contra de la nobleza y del clero, lo dijimos, porque eran los que tenían los privilegios y el pueblo y la burguesía tenían que pagar los impuestos y tenían muchas limitantes. Entonces, iban en contra de esto y sí la opción C. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales o educación cívica Zapatí noveno año, en el canal tenemos disponible un resumen en PDF a la venta. En la descripción del video acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que pueden contactar si gustan adquirir el resumen en PDF a la venta. Lea el siguiente texto. La influencia de la Revolución Francesa fue la de instalar en las vidas de los criollos la idea de poder alcanzar un autogobierno que les permitiera vivir con mayores derechos, tanto a nivel civil como político, pudiendo ser ellos los actores dominantes en la administración de Latinoamérica, y no así un monarca absolutista que tomaba todas las decisiones y que poco tenía que ver con ellos en cuanto a pensamientos ideológicos y cultura. A partir del texto anterior se puede explicar. Okay. Recordemos que los criollos tenían muchísimos privilegios, porque los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido en América. Entonces tenían muchísimos privilegios en la escala social, en la parte económica, en lo político, pero en lo político había una limitante, no podían ejercer ciertos cargos políticos, solo los peninsulares o españoles. Entonces, esto generó que los criollos quisieran luchar por la independencia. Entonces, vamos a buscar una opción que nos permita identificar esto. El establecimiento de autogobierno dirigidos por los criollos en cada virreinato. Podría ser, pero pueden haber otras mejores respuestas. Vamos a continuar con la lectura.
La importancia de la Revolución Francesa en los procesos de independencia latinoamericanos. Sí, vean que el texto nos habla de la influencia de la Revolución Francesa y eso nos permite explicar que fue una causa externa de los procesos independentistas en América. El logro político de la monarquía en su esfuerzo por imponerse en toda América no es correcto, más bien al final cayó la monarquía. El protagonismo de los criollos que lucharon en Francia a favor de la revolución, no, los criollos lucharon por la independencia de las colonias latinoamericanas y no en la Revolución Francesa ni en Francia. Entonces, la opción B sería la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, 37. Recuerden que si ustedes gustan practicar este ejemplo de examen, lo pueden hacer de manera gratuita en socrative.com. La habitación es Zapandí 2030, como se muestra acá en la parte superior de la pantalla. Vamos a continuar con la pregunta 37. Considera el siguiente esquema. Causas ideológicas del proceso de independencia de Hispanoamérica. La influencia de la independencia de las 13 colonias inglesas que proclamó los derechos a la vida y la libertad, los ideales de la Ilustración al difundir la libertad, igualdad y fraternidad, y viene un espacio. ¿Cuál opción completa correctamente el espacio anterior? Entonces, causas ideológicas del proceso de independencia de Hispanoamérica. El establecimiento de la democracia en el mundo motivó a los pueblos de Hispanoamérica a luchar por esta. Bueno, la democracia no se estableció en el mundo. Algunos países, por ejemplo, Estados Unidos de América, que en ese momento se dio la independencia a las 13 colonias, posteriormente ese país se llama Estados Unidos, pero salvo ese sistema que estableció la democracia presidencialista en un inicio, no logró establecerse la democracia en ese momento histórico. Entonces, no corresponde. La influencia de la Revolución Francesa fortaleció la idea de que el poder proviene de la voluntad del pueblo. Sí, parece ser la respuesta, podemos seleccionarla, pero recordemos que tenemos la obligación de leer cada una de las opciones porque son importantes para descartar. La unificación de los reinos de Aragón y Castilla motivó a los revolucionarios a buscar su libertad para liberarse del Imperio Español. Bueno, la unificación de los reinos de Aragón y Castilla se dio y fue una causa, pero del proceso de expansión ultramarina europea y específicamente española. Entonces no corresponde lo que viene después en la afirmación. Y esto fue en otro momento histórico, entonces no es una causa ideológica del proceso de independencia. El ideal del derecho divino motivó a los pobladores a buscar su libertad, ya que establecía que por disposición de Dios debían independizarse. Bueno, más bien recordemos que en esta época se va en contra de este derecho divino, impulsados por la Revolución Francesa, por la idea de la Ilustración, que fueron dos causas externas del proceso de independencia latinoamericano. Entonces dijimos que la opción B es la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 38. Lea la siguiente información. 1. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos causas de la Revolución Francesa? ¿Ok? La incapacidad de las clases gobernantes para hacer frente a los problemas del Estado. Sí. Recordemos que eh, la incapacidad del clero y de la nobleza, de la monarquía absolutista, de hacer frente a los problemas que tenía el pueblo, que tenía la burguesía, hizo que surgiera con muchísima fuerza la Ilustración y se diera la Revolución Francesa al final. Muy bien, la 1 sí. Los excesivos impuestos que recalan sobre la nobleza. Los impuestos recaían, esta palabra quiere decir recaían, o estaban sobre, eh, pero no sobre la nobleza. La nobleza era una de las clases políticas, sociales privilegiadas y no era sobre ellos, estaba sobre el pueblo y sobre la burguesía. El apoyo de los pensadores de la Ilustración a los reyes, no, más bien los pensadores de la Ilustración iban en contra de los reyes porque iban en contra de sus privilegios que ellos tenían. La indecisión de la monarquía sobre cómo resolver los problemas sociales, sí, eso sí, 1 y 4. Entonces, 1 y 4 serían las respuestas, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 39. Los movimientos independentistas en Hispanoamérica generaron una serie de consecuencias. Una de ellas fue, ok, vamos a buscar consecuencias de los movimientos independentistas. El surgimiento de diversas formas de gobierno, autoritaria, repúblicas unitarias, federales, entre otras. Sí, esta fue una consecuencia. En algunos países surgieron repúblicas autoritarias, en otras unitarias y en otras federales. Entonces sí es correcto. El establecimiento de la forma de gobierno democrática en los nuevos estados, no, no en todos surgieron así, de esta forma, diferentes. La imposición de un monopolio comercial que ocasionó beneficios a las nuevas naciones al permitir un mayor flujo de dineros y mercancías, no corresponde.
La abolición de las diferencias sociales y económicas entre la población de los nuevos países. Bueno, no, se dio el proceso de independencia, pero al final en muchísimas naciones de Hispanoamérica o Latinoamérica surgieron y se mantuvieron los privilegios, entre ellos de los criollos, que ahora sí pudieron acceder al poder, y en algunos casos las constituciones permitían esto. ¿Por qué? Porque se decía que era ciudadano solo la persona que supiera leer y escribir castellano, que tuviera cierta cantidad, que fuera un hombre de 21 años, etcétera. Entonces, esto hizo que muchísimos pueblos autóctonos, que muchísimos afrodescendientes no pudieran acceder a ser ciudadanos y entonces siguieron esas enormes diferencias, esos enormes privilegios de parte de unos grupos sobre otros. La opción a la correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta 40. La revolución industrial impulsada por Inglaterra en el siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XIX estamos hablando de 1850, por ejemplo, si se habla desde el inicio sería desde 1800, a mediados de 1850 sería la segunda etapa de la revolución. Es considerada como uno de los hitos que generó los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en la historia de la humanidad. Esta transformación profunda en la producción de bienes trajo aparejados un sinnúmero de situaciones cuyos efectos perduran hasta la fecha, es decir, se sienten hasta ahora. Según los expertos, los metales como el plomo o el estaño continúan desprendiéndose de las minas y contaminando fuentes de agua potable, lo cual afecta a ríos y grandes áreas del paisaje. Vean que en aquel momento, en el siglo XIX, hoy día siguen teniendo un impacto en la humanidad, sobre todo en el clima, en las fuentes de agua potable, en el paisaje en general. El texto anterior reconoce condiciones generadas por la revolución industrial, las cuales en la actualidad son las únicas responsables a nivel mundial de la catástrofe ambiental que enfrentamos. No, por supuesto que no son las únicas. Quedaron en el olvido ya que fueron mejoradas en siglos pasados. Tampoco. Han sido corregidas por completo sin que quede rastro de sus consecuencias. No vean que el texto nos describe que hoy día esas acciones tienen un impacto en la actualidad. Han contribuido con la afectación del medio ambiente y por ende del cambio climático. Sí, eso es lo que describe el texto y lo que nos permite relacionarlo con la actualidad. Entonces, vean acá que hay que analizar con muchísimo cuidado el texto, hay que leerlo con cuidado. Las veces que ustedes necesitan leerlo, lo leen en el examen porque es importante siempre analizar muy bien el texto y elegir la opción correcta. Muy bien, enviamos. Continuamos. Vamos a la pregunta 41. Dice el siguiente texto: los trabajadores durante el desarrollo de la revolución industrial tuvieron que soportar difíciles situaciones laborales, ya que debían cumplir con largas jornadas y estrictas normas de trabajo. De acuerdo con el texto anterior, los movimientos sociales de los trabajadores en la sociedad industrial europea se dieron con el fin de exigir a los patronos que contrataran solamente a trabajadores altamente calificados para elaborar, es decir, para trabajar en las fábricas. La opción B, evitar reemplazar a los trabajadores que mostraran signos de agotamiento por el trabajo extenuante. Reivindicar los derechos laborales con el fin de obtener mejores beneficios. En este caso, esta es la opción que completa de manera correcta el texto. Surgieron muchísimos movimientos laborales, sociales, de trabajadores, de obreros, porque estaban siendo explotados, trabajaban jornadas de 16 horas, incluso más, trabajaban niños en lugares no, poco higiénicos, insalubres, con condiciones muy, muy complejas y a veces casi que por un salario de hambre o como esclavos. Entonces, en este caso, ellos querían mejores, que se respetaran sus derechos laborales, salario mínimo, jornada de 8 horas, entre otros. Concientizar a los patronos sobre la importancia de sustituir la mano de obra humana por máquinas y así evitar la explotación laboral. No, esto no era lo que ellos buscaban, pero sí sus derechos, que se reconocieran sus derechos laborales. Seleccionamos y entramos. Vamos a la pregunta 42. Estamos en la parte de historia de Costa Rica. Dice: formación del Estado en Costa Rica. Viene un espacio. Al recibir el acta de independencia que provenía de Guatemala en 1821, la provincia inmediatamente comenzó a organizarse para la formación de un Estado regido por el derecho, creando un documento considerado la primera Carta Magna, que fue firmada en diciembre de ese mismo año. Entonces, cuando nos hablan acá de la primera Carta Magna, nos están diciendo la primera Constitución de Costa Rica, la primera Constitución política. ¿Cómo se llama esa primera Constitución política? Recordemos, Acta de Iturbide no, Acta de los Nublados tampoco, esto fue el Acta de Independencia, Pacto de Chimogo no fue el nombre, y sí Pacto de Concordia. Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica también fue el otro nombre. Entonces seleccionamos la opción D y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 43.
Los conflictos limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua empezaron con la anexión del partido de Nicoya en 1824, debido a los constantes reclamos de Nicaragua. Dicha disputa fronteriza culminó el 15 de abril de 1858. La información del texto anterior hace referencia al Tratado Limítrofe de Costa Rica y Nicaragua, denominado. Ok, recordemos que Costa Rica tiene un tratado limítrofe con Panamá, que se llama Chandy Montero Fernández Jaén, y con Nicaragua tiene uno que se llama Cañas Jerez. Entonces, vean acá que la opción correcta sería Cañas Jerez. Cañas y Fernández Jaén combina. Cañas sí es el tratado con Nicaragua, pero Fernández Jaén forma parte del nombre del tratado con Panamá. Entonces, no. Chandy Montero sí es de Panamá y Jerez es de Nicaragua. Entonces, vean que hay que leer con muchísimo cuidado, porque si no podemos equivocarnos. Entonces, Cañas Jerez es el tratado limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Seleccionamos la opción A y la enviamos. Vamos a la pregunta 44 y última de esta cuarta etapa del examen. Recuerden que si ustedes quieren prepararse con un resumen en PDF, en el canal tenemos uno disponible a la venta acá abajo. En la descripción del video queda el número al que pueden contactar si gustan adquirir resumen en estudios sociales o educación cívica de estudios sociales, noveno año, o Zapandi. Igual educación cívica, perdón. Vamos con la pregunta 44 y última. ¿Cuál es la importancia de la campaña nacional de 1856-1857? Recuerden que esta campaña fue en contra de los filibusteros de William Walker y el ejército filibustero que tenía presencia en Nicaragua y quería anexionarse la región, adueñarse de la región centroamericana para diferentes motivos. Entonces, la importancia que tuvo fue que representó la defensa de la soberanía nacional, de costarricense, la identidad nacional, fue valioso. Entonces, fue de utilidad para expandir el ejército nacional hasta la actualidad. Bueno, sabemos que no tenemos ejército bien, entonces no correspondría a la opción A. Costa Rica decidió retirarse de la Federación Centroamericana al considerar que no recibió un adecuado apoyo militar. Bueno, Costa Rica se retiró desde 1842 de la Federación Centroamericana, incluso 1838. En varios momentos históricos se retiró porque no vio que se cumplieran sus metas, sus objetivos, pero no porque no se recibiera un apoyo militar. Además, no corresponde a este momento histórico que es posterior. ¿Consolidó el sistema político democrático costarricense? Sí, podría ser una opción, pero más allá de eso, en ese momento no podemos hablar de sistema democrático en Costa Rica porque existía un sistema que a veces habían elecciones que eran indirectas de segundo o tercer grado, pero además habían golpes de Estado propiciados por los militares y no necesariamente un sistema democrático. Entonces, ¿representa la consolidación de la independencia, el inicio del proceso de formación de la identidad nacional? Sí, se consolidó la independencia del país por esa lucha, por esa guerra, se consolidó la defensa de la independencia del país y la formación de la identidad nacional. La opción de la correcta. Muy bien, estamos llegando al final de esta cuarta etapa del examen. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en la quinta y última etapa del examen. Saludos.